del día. Comenzamos con la comparecencia, en este caso dirigida a la consejera de Empleo, Política Social y Vivienda, instada por el Grupo Parlamentario Nueva Canarias sobre acogida de refugiados. Tiene la palabra para ello el representante del Grupo Nueva Canarias, señor Campos. Muchas gracias, señor presidente, señora vicepresidenta, buenos días a todos, a todas. Esta comparecencia, que parece que está situada en un momento en el que ha vuelto a cobrar cierta relevancia la situación de los refugiados a nivel global, fue solicitada ya hace algunos meses, justo antes del verano, y en esta segunda comisión que hemos tenido en este nuevo periodo parlamentario, pues entendíamos que era imprescindible hacerla. Como digo, antes de que determinados acontecimientos en los últimos días pues hayan vuelto a colocarla de relevancia. Porque aunque sucedan esos acontecimientos que colocan a la luz la situación de cientos de miles de millones de personas, el día a día hoy, en este momento, en muchos lugares del mundo, siguen pasando las situaciones, desgraciadamente, de tremenda dureza para personas que tienen que salir huyendo del lugar donde viven, del entorno donde viven. Se siguen reproduciendo las causas que hacen que esta gente huya: conflictos, hambre, terrorismo, causas que en algunas ocasiones son coyunturales y muy focalizadas, pero que en la mayoría de ellas, desgraciadamente, son causas estructurales, en las que participamos de una forma u otra, pues las distintas instituciones, las distintas ideologías que terminan diseñando el futuro. Y esas causas finalmente tienen consecuencias para millones de personas que tienen que salir huyendo de esos países, y tienen consecuencias para los países que reciben a estas personas. Pero si a mí me preguntaran entre las consecuencias para aquellos países que reciben y las de aquellos que salen huyendo de una muerte probable o de una situación de miseria segura o de persecución, obviamente yo me coloco en el lado de los segundos. Las incomodidades que nos puedan generar, habrá que buscar fórmulas para trabajarlas, para integrarlas, pero no son nada comparadas con la situación real de cada uno de ellos. Solamente habría que intentar ponerse un segundo en la situación en la que ellos están. Sé que esto es difícil, porque da igual, por mucho que uno intente colocarse en la piel del otro, da igual que con la fuerza que lo intente, nunca va a ser lo mismo. Nunca, ni en este ámbito ni en cualquier otro. Las situaciones hay que vivirlas para realmente experimentar lo que se sufre. Pero me voy a colocar ahora en el lado de los países que reciben. Me voy a colocar en el lado de España y me voy a colocar en el lado de Canarias, y en ese sentido es por lo que hemos pedido esta comparecencia. Primero, la Unión Europea. La Unión Europea creo que ha jugado un papel absolutamente vergonzoso, uno de los papeles más vergonzosos a lo largo de toda su historia, precisamente con la crisis de los refugiados. Si la Unión Europea se caracterizaba por algo hace muchísimos años, demasiado ya quizá, era precisamente por ser un foco a nivel internacional, donde el respeto de los derechos humanos, donde las políticas avanzadas en materia social, pues eran, como digo, pues un faro para muchísima gente a nivel global. Hoy es todo lo contrario. Curioso, alguien que hemos criticado hasta la saciedad, yo el primero, como Angela Merkel, ha sido quizás de las que mejores respuestas han tenido ante una situación de este tipo. No óptima, no idónea, pero bastante mejor, desgraciadamente, que algunos de los que se flagelan constantemente o de los que enarbolan los derechos humanos de manera continua. Si vergonzosa es la situación de la Unión Europea, esa no es una situación tampoco abstracta, como decía también con anterioridad, es una situación que responde a la vergüenza de cada uno de los países, a la insolidaridad de cada uno de los países que conforman la Unión Europea. Y en ellos España no queda nada bien parada. En absoluto queda nada bien parada. Un país que además sabe de lo que estamos hablando cuando hablamos de refugiados. Lo sabe porque en una parte de su historia reciente muchísima gente tuvo que huir de este país por una guerra que tuvimos. Lo sabe porque hemos sido país de llegada de muchísimas personas y hemos padecido aquellos inconvenientes de los que yo hablaba al principio, y vimos la insolidaridad del resto de países de Europa. Exigíamos solidaridad de estos en la crisis de las pateras, de los cayucos en su momento. Pero cuando nos ha tocado ver la crisis enfrente, más lejos de nuestro territorio, a unos cientos de kilómetros de nuestro territorio, entonces nos olvidamos de todo eso. Y somos nosotros los que practicamos esa insolidaridad. Por tanto, el papel de España es absolutamente vergonzoso.
Y no solamente vergonzoso porque ha contribuido a la decisión final de la Unión Europea, sino porque del cupo vergonzoso que le tocó a España, lamentablemente, a día de hoy, apenas son unos cientos todavía las personas refugiadas que se han acogido en este país. Escasamente cientos de personas. Cuando hablamos de una crisis de millones, cuando sabemos que España está viviendo una situación también dramática para los que aquí viven, para muchos de los que aquí viven, escudarse en ese objetivo, en ese hecho concreto, creo que no es de recibo, creo que no es ético, no es moral. Y entonces aterrizamos en Canarias. Y es lo que nosotros queremos preguntarle en esta primera intervención, y es ¿qué papel está jugando el gobierno de Canarias? En una respuesta que solicitábamos en el mes de abril, Canarias no había recibido todavía a ninguna persona refugiada del cupo que le correspondía. Es cierto que además en esa respuesta nos decía que ni siquiera sabían cuántos les correspondían porque no lo había trasladado el gobierno del Estado, pero recuerdo, y termino con esto, al margen de un par de preguntas sí que me gustaría también que me dijeras en qué situación estamos en este momento, si a lo largo de estos meses se ha acogido a alguien, si se han incrementado el número de plazas para acoger, pero sí me gustaría finalizar con una cuestión en la que ahondaré en la segunda parte, y es qué papel está jugando de manera activa este gobierno precisamente para el vergonzoso cupo que le corresponde a España se ponga en marcha de una vez de manera urgente, y en el caso de Canarias conocer cuántos les corresponden y hacer todo lo posible para que las escasas personas refugiadas que tendrían que llegar a Canarias, que de acuerdo, conforme a ese acuerdo, estén ya aquí y además con las garantías de vida. Gracias, señor Campo, para la respuesta. Tiene el Gobierno el turno, y aprovechar para la bienvenida a la consejera y a su equipo, cuando usted quiera. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Campos. Usted ha introducido la cuestión hablando de ideologías, y quizás algunos estamos más o menos sensibilizados, pero en cuanto a los refugiados, y quiero introducir que esto trascendió de las ideologías de los partidos de todo el mundo, y nos pusimos de acuerdo en un mínimo para conformar el derecho internacional, y en ese sentido dijimos que aquellos que en su país estaban abocados a una muerte segura, una persecución o tortura, tenían el amparo, el refugio de los países a donde llegaran. Y si se demostraba que, concretamente en Siria no hay ninguna duda, pero si se demostrara que volver al país de origen tenía como consecuencia la prisión por su origen étnico, por su condición sexual, por su ideología, los países que estamos dentro del derecho internacional acogeríamos, ofreceríamos refugio a estas personas, las que huyen de una guerra, y que en este caso parece que está absolutamente claro, y lo digo porque me gusta siempre hablar de que esto no es una cuestión solo de moral, es una cuestión de legalidad internacional que se está incumpliendo, y también habla usted de las incomodidades que nos puedan generar a los que damos refugio. Claro, lo ponía en relación de, fíjese, claro, si yo me tengo que me genere unas incomodidades, pero esas incomodidades, lo otro es la persecución, la muerte de las personas a las que damos refugio. En fin, las incomodidades son menores, pero no estamos valorando la otra incomodidad, que es la que a mí me está sorprendiendo. La incomodidad de saber, cuando te acuestas por la noche, que no haber hecho una acción tiene como consecuencia la muerte de alguien. Y si fuéramos conscientes de forma colectiva que el no actuar, el no acoger, puede tener como consecuencia la muerte de alguien, entiendo yo que esa incomodidad es mayor. Esa es la incomodidad que debemos sentir los dirigentes de la Unión Europea o del Gobierno de España. O fíjese, yo voy a trascender de la Unión Europea, que es verdad que es nuestro marco, pero a excepción de Canadá, ¿quién ha dado ejemplo en esto? Que es verdad que ha tenido una respuesta
potente. Pero quiero fue ejemplo en el mundo de esto. Usted citaba desde luego a Alemania, pero en fin, es verdad que el papel de la Unión Europea no ha sido el que los fundadores buscaron, y el espacio de seguridad, de paz, de libertad que nos reconocíamos dentro de la Unión Europea ha quedado desdibujado en el mejor de los casos y siendo muy benévola en esta crisis de los refugiados. España solo ha cogido el 4% de los que se comprometió a acoger, que algunos dijimos que era insuficiente, y que era insuficiente a tenor del drama que se estaba viviendo, de la crisis inminente. Y es verdad que se nos golpeó el alma, la conciencia, cuando vimos determinadas imágenes que siguen pasando, más allá de que se pueda hacer un reportaje de televisión, un programa de televisión o una foto bien sacada, pero esas cuestiones siguen pasando, las veamos o no, y la realidad es que lo sabemos. La verdad es que sabemos que siguen muriendo niños, jóvenes, ancianos en Siria, y no estamos haciendo lo suficiente. Yo sigo en mi posición de la que teníamos cuando la última comparecencia, a petición del Grupo Mixto. La falta de información es total, y la falta de coordinación también. Y es verdad que las comunidades autónomas, todas estamos manteniendo un diálogo, que por eso fue que nos enteramos que algunos sirios y de Eritrea habían llegado a determinadas comunidades autónomas, y aquí, sin colores políticos, yo creo que las administraciones autonómicas estamos estando por encima del interés de la acción de la Unión Europea o del gobierno central, y por supuesto de la sociedad civil, que es la que nos lleva, ¿verdad?, a poner instrumentos sobre la mesa. Yo creo que no solo hay falta de coordinación y falta de información, es que yo diría que hay falta de voluntad, porque son las comunidades autónomas las que no solo daremos acogida, sino que prestaremos servicios que se nos atribuyen por transferencia, y debemos estar informados, educación, salud, que son obligadas, por supuesto, para los refugiados, para los que están bajo el amparo de la Carta de Refugiados, y seremos nosotros. Pero ha habido comunidades autónomas, como yo les dije la otra vez, que se han enterado que reciben refugiados por SEAR. Nos hemos enterado por las plataformas, se han enterado por las plataformas, y son los consejeros los que nos llamamos y nos decimos: oye, ¿qué sabes tú? ¿Dónde está? Esta es la coordinación que hemos tenido hasta ahora, señor Campos. Bien decía usted que somos tierra de acogida, pero fíjese que nosotros presentamos el mapa de recursos y se creó al Estado cuando nos lo pidió, ¿se acuerda usted? Además nos lo pidieron de forma muy inminente, parecía que iban a llegar ya, y entonces nosotros requerimos a los ayuntamientos, a los cabildos, a los colectivos, Cruz Roja, Cáritas, SEAR, para que nos dijeran de qué recursos disponían, y los de lunes a viernes, porque de lunes a lunes teníamos que contestar nosotros al Ministerio. Era inminente. Así seguimos, señor Campos. Que los recursos sean válidos o no para acoger a los refugiados sirios depende del Centro de Recursos del Sistema Nacional de Acogida e Integración de Solicitantes y Beneficiarios de Protección Internacional. Nosotros, cuando mandamos los recursos, entendíamos que alguno no era apropiado para la permanencia, quizás de forma inminente sí, pero no para la vida de un refugiado. Sin embargo, como no sabíamos qué número iba a llegar y como nos lo pidieron con tanta
celeridad, pues de todos modos lo pusimos en conocimiento del Ministerio y luego se han ido incorporando otros recursos y quitando, vamos, sin quitar porque ya están expuestos, sino diciendo, bueno, pues nos parece más óptimo este recurso que este recurso. Digamos que lo mandamos sin filtrar de lo que nos parecía más oportuno, porque lo tendría que ser proximidad, efectividad de las prestaciones sanitarias, de escolarización, de empleabilidad, de vivienda y de las principales características del entorno social. No es lo mismo dar acogidas a una familia que tenga un menor que con ancianos o otro tipo de manera que eso también deberíamos analizarlo. Codecidir, nosotros pensamos que en esta cuestión tenemos que codecidir las comunidades autónomas con el Ministerio. En la reunión de 2015 con el Ministerio se llevó el compromiso de ir informando de todo lo que fuese aconteciendo. 2015, desde entonces sabemos poco más. Y nos pidió la elaboración del mapa, un mapa que se elaboró, como dije, inmediatamente con las ONG, las administraciones locales insulares, y fueron ofrecidos vamos, desde universidades también, se me olvidaba, colegios profesionales también participaron en esto y demostró que la solidaridad era de todos los canarios y canarias, pero el Ministerio es quien decide las plazas por el Centro de Recursos del Sistema de Acogida y no ha comunicado oficialmente a día de hoy qué recursos nuestros son válidos y qué recursos no son válidos, y ya ha pasado algún tiempo. En un primer momento la oferta era de 1.020 plazas, luego se hizo una primera fase de valoración y se descartaron algunas, como le dije, que entendíamos que no cumplía los criterios establecidos, y hemos ido confeccionando un segundo mapa al que se añaden otros recursos de naturaleza no alejativa, como de servicios de apoyo, asesoramiento profesional, etcétera. Y estamos ahora valorándolas en la Dirección de Políticas Sociales e Inmigración, con la participación siempre de SEAR, que nos parece que debe liderar esto, y otras vinculadas a las entidades que han ofrecido esos recursos. En esta segunda plaza, las más idóneas son 452, consideramos que, porque nos parecía que, bueno, si son 1.000, pues son 1.000, pero las más idóneas son 452 plazas que hemos valorado, que son las óptimas. Otra cosa es que luego pues tengamos que coger más y tengamos que ir incorporando, y las hemos vuelto a mandar al Ministerio, digamos una selección de nuestras mejores plazas, de las más, y tampoco tenemos respuesta. Nosotros seguimos trabajando, perfeccionando, pensamos que íbamos a recibir un número, no, bueno, pues vamos a ir viendo cuáles serían nuestras preferencias o cuáles entendemos que los refugiados estarían en mejor situación, y no tenemos respuesta. Y no solo nosotros, también ha trascendido, y es verdad que, porque son más mediáticos, un gobierno con más, pero fíjese que el gobierno de la Comunidad Valenciana pues puso en marcha su barco de la esperanza, que le ofreció, tampoco tienen respuesta. Y cuando se nos vino a reunir con nosotros Bienvenidos Refugiados y nos expresó nos contó un caso dramático, nosotros les hicimos saber que tenía que ser a través del Ministerio, que la comunidad autónoma no podía hacerse cargo, pero así todo pues elevamos la petición al Ministerio para ver en qué situación estaba. Nosotros no podemos valorar si son refugiados, si tienen la condición de refugiado o no, y no recibimos respuesta. Seguimos sin saber el número de refugiados que se asignarán a Canarias, y ya sabe usted que nosotros y todas las comunidades autónomas estamos limitados por las circunstancias que nos impiden actuar. No obstante, quiero decir que a Canarias siguen llegando refugiados al mismo ritmo que antes, y de otros países, claro, lo digo porque a veces parece no, con los recursos de SEA, pero no con los recursos extras de esta comunidad autónoma, los que hemos pactado, los que hemos puesto, y no han llegado a más allá de los 2 menores sirios que pudimos que quisieron venir voluntariamente, de los que no habíamos ofrecido, que están bien, que están felices donde están, no me entiende que no lo diga, donde están. Y más allá de eso que hemos podido hacer, porque la competencia de menores sí que es de las comunidades autónomas, lamento no poder decirle más cosas. Muchas gracias. Liderazgo, señora vicepresidenta, es lo que le vamos a pedir hoy. Priorización en la acción de gobierno.
Liderazgo es lo que le vamos a exigir hoy. Dignidad en la acción de gobierno. Liderazgo creo que debe ser la pauta que le queda a alguien que realmente no tiene competencia, pero tiene que exigir desarrollar la parte que le corresponde. Y en eso no hay otros responsables sino este gobierno de Canarias. Liderazgo es lo que vamos a incidir y en lo que me gustaría que al final usted se comprometiera con este tema. El mismo liderazgo, lo comentaba el portavoz del Grupo Mixto, que ha intentado mostrar el presidente de este gobierno convocando esa fallida reunión de presidentes. Ahí no se demuestran las priorizaciones, y yo no digo que aquella no la tenga, la tiene. Pero lo que le digo es que esta también la tiene. Si el presidente no está para estas cosas, o no está en estas cosas, que yo no voy a marcarle su agenda, convoque usted una reunión de vicepresidentes en España, o convoque usted una reunión de consejeros en el ámbito de las políticas sociales. Lidere el proceso. Lidere un proceso que necesita de alguien que lo lidere. Necesita de alguien que enarbole una bandera de aquellos que no pueden hacerlo, que sea la voz de los que no tienen voz. Y tiene una oportunidad este gobierno que yo estoy convencido, al menos en la parte que usted representa, que tiene esa sensibilidad. Pero la sensibilidad se demuestra con acciones concretas. En estos casos se demuestra solo con acciones concretas. No solamente con posicionamientos, con mociones, con manifiestos, que también, sino con acciones concretas. Los manifiestos no sacan de la realidad a los refugiados que tenemos disgregados en lugares del mundo. Se saca de esa realidad exclusivamente liderando procesos que hagan que aquellos compromisos, por vergonzosos que fueran, por escasos que fueran, al menos se cumplan. Y a ser posible también liderar, ser mucho más exigente en los compromisos futuros. Usted hablaba de legalidad internacional, yo estoy totalmente de acuerdo, pero yo vuelvo a plantear que esto trasciende mucho más, y por eso hablo de moral, por eso hablo de humanidad. La legalidad internacional se escribe en los papeles, la moralidad, los derechos humanos, hacer valer, no lo que está escrito, sino lo que somos como personas, lo que somos como pueblo, lo que nos identifica, y en el caso de Canarias, el ámbito de la solidaridad siempre ha sido un reflejo. Yo creo que eso debe ser una acción fundamental, debe estar por encima incluso de la legalidad internacional. Es más, si la legalidad internacional no estuviera de acuerdo con estas cosas, por eso digo que es fundamental la moralidad, la ética, nosotros tendríamos que hacerla. La moralidad y el ámbito de los derechos humanos está por encima de la legalidad internacional. Canadá, efectivamente, y Jordania. Fíjese qué diferencias, ¿no?, de países, de potencias. Jordania, más de 600.000 refugiados acogen de territorios vecinos, países pobres, extremadamente pobres, con conflictividad interna importante, pero sin embargo, con una capacidad de solidaridad infinitamente mayor que aquellos que nos consideramos el primer mundo. Dejaré para el final hablar del Sáhara, porque esa es otra realidad también cuando hablamos de refugiados. Es el campo de refugiados más antiguo del mundo, el que se encuentra en Tinduf. Por eso hablaba de situaciones que pueden ser más coyunturales, motivadas por guerras puntuales. Y hablaré del papel que el gobierno está jugando también, el gobierno de Canarias, en este ámbito. Voy a responder brevemente a alguna intervención que se ha hecho intentando desligar el papel del Estado español en la situación. E intentando desligar incluso la realidad que se vive en los CIE. Es que es cierto que no necesariamente todos los que están ubicados en los CIE son refugiados, pero existen refugiados allí. Porque ese es un mecanismo de respuesta. Esa es una de las medidas que habla de la moralidad que un gobierno, el gobierno estatal, actúa a la hora de tomar decisiones y a la hora de intentar paliar una realidad como la de los refugiados. Los CIES no vienen a reflejar, sino una forma de hacer, una forma de entender la realidad o cómo paliar la realidad de aquellos que llegan a nuestra tierra. Por tanto, sí que tiene una responsabilidad importante el Estado español. Porque incluso pudiendo entender que los CIES en sus orígenes, los centros de internamiento de extranjeros, pudieran tener un fin distinto al que actualmente tiene, la realidad es que se han convertido en cárceles. Son cárceles donde no se les impide el movimiento, donde no se les impide salir y donde no hay transparencia de lo que sucede allí dentro, y en la mayoría de los casos se vulneran los derechos humanos. Yo no voy a hablar de torturas, eso lo desconozco, pero sí sé que no tienen las condiciones mínimas de dignidad para seguir viviendo allí personas que han huido de sus países, huyendo de eso y que se encuentran luego con esta realidad. Pero España tiene muchísimas responsabilidades. En lo coyuntural,
precisamente los 14.000 refugiados que tendrían que haber acogido a lo largo de 2 años, la respuesta ya la hemos tenido, apenas llegamos a medio millar. Eso es responsabilidad. Eso es una vergüenza. Eso es una forma de entender cómo se debe de actuar en casos de emergencia humana. Pero también en las medidas estructurales, yo lo decía, yo soy consciente de que lo que decidamos aquí, o incluso lo que decida el gobierno español, e incluso lo que decida la Unión Europea, no va a solucionar el problema con carácter global, de manera estructural, de los refugiados. Ni la crisis actual, y desgraciadamente tampoco alguna de las que seguirán viniendo. Porque las medidas, las cuestiones son bastante más estructurales. El hambre, la miseria, las guerras. Pero es que nada de esto es casual. Y en eso España también, incluso en lo estructural, sin ser responsable global, tiene parte de responsabilidad. Medidas estructurales en las que España participa para que se produzcan crisis como las que estamos hablando es la venta de armas, a países en conflicto. Y España es uno de los principales proveedores de venta de armas a países en conflicto. Eso es tener responsabilidad también. Es responsabilidad favorecer la desestabilización de regiones por intereses geoestratégicos. Y ahí sí voy a hablar del Sáhara. Cuando se mantiene en el olvido a un pueblo hermano, porque se priman más los intereses geoestratégicos, comerciales en algún caso, pero fundamentalmente en el caso de España geoestratégicos, porque ni siquiera comerciales los tenemos con Marruecos, es tener responsabilidad también en ese marco global de responsabilidades estructurales que hay a nivel mundial, donde se priman los intereses frente a las necesidades humanas. Y España ha jugado claramente con esa cuestión. Que Marruecos haya sido puerta abierta o puerta cerrada en el campo de la inmigración ha sido un condicionante para tener la postura tibia que se ha tenido y vergonzosa con el tema del Sáhara. La situación del posible conflicto a nivel del yihadismo internacional que pudiera desencadenarse ha sido también uno de los elementos que hacen que esa postura tibia con la postura del Sáhara, en el caso del gobierno español y de muchos otros, sea la que siga perpetuando 40 años después que cientos de miles de personas sigan viviendo en un campo de refugiados en el desierto. Eso es tener responsabilidad también en el ámbito estructural, y España la tiene. En ocasiones por activa vendiendo armas, en ocasiones por pasivas, permitiendo que sigan ocupándose territorios como el del Sáhara. Paraísos fiscales, no intervenir, no exigir que se intervenga. Yo recuerdo que cuando surgió la crisis económica, muchos de los presidentes, recuerdo además una intervención del presidente francés Sarkozy, donde decía que se acababa, que era el momento de intervenir contra los paraísos fiscales, que era lo que estaban detrás de toda esta crisis. Duró pues lo que duró aquella conferencia de presidente. Nada. Se han acentuado más si cabe. Detrás de los paraísos fiscales, además de corruptos y además de personas indeseables, lo que hay fundamentalmente, lo que nutre fundamentalmente a esos paraísos fiscales, el dinero que llega allí, es el dinero de la venta de armas, es el dinero del tráfico de blancas, el dinero del tráfico de personas, que es lo que hay detrás fundamentalmente también de esta crisis de refugiados. Por tanto, la exigencia de intervenir en ese ámbito es también fundamental. Y voy a terminar. No saber a día de hoy esta comunidad cuántos les corresponden, cuántos refugiados les correspondería, nos coloca como responsables también. Nos coloca como responsables en el sentido de ser capaces de exigir y de liderar de una vez por todas que aquello que en teoría nos corresponda, por poco que sea, queremos ejecutarlo y vamos a colocarlo como un aspecto de máxima prioridad en la acción de gobierno. No estará en la agenda del presidente, sí le pido, sí le exijo que esté en la agenda de la vicepresidenta y por tanto lo coloque como elemento fundamental en su acción de gobierno. Muchas gracias.